Hola a todos. En este vídeo vamos a dar un largo recorrido por el Renacimiento, un movimiento cultural producido en Europa durante los siglos XV y XVI que implicó una amplia e importante transformación del pensamiento, las artes y las ciencias. Vamos a explicar en profundidad 22 cuadros que definieron en gran medida este potente movimiento y veremos una gran variedad de autores. Los primeros 14 cuadros pertenecerán al Renacimiento italiano y los últimos 8 tratarán sobre artistas de otras naciones de Europa. ¡Adelante! Anunciación. Este cuadro de Fra Angelico es una obra maestra del primer Renacimiento pintada sobre tabla que destaca por el uso de la perspectiva matemática, una luz celestial muy pura y una paleta de colores suaves y luminosos. Es del año 1426 y, como se observa en la parte inferior, se narran escenas de la vida de la Virgen María. A la izquierda del fondo se ve el pecado original de Adán y Eva y cómo acaban siendo expulsados del paraíso. A la derecha aparece una escena del Nuevo Testamento donde se le aparece un ángel a la Virgen María. Fra Angelico fue un monje que nació en 1387, vivió hasta el 1455 y es considerado como el pintor por excelencia del cristianismo. El tributo de la moneda. Aquí tenemos otra obra importante por el artista Masaccio, que falleció joven con 27 años, pero dejó un legado importante. Esta pintura suya, que fue una de sus más conocidas, destaca por su perspectiva lineal, el uso del claroscuro y la narración simultánea. No olvidemos que el descubrimiento de la perspectiva en el siglo XV fue revolucionario. Tiene grandes resoluciones de 2,55 metros de alto por 6 metros de ancho. El cuadro narra principalmente 3 episodios sucesivos de la vida del apóstol San Pedro, poco después de la resurrección de Cristo. Esta obra fue importante y muy influyente y actualmente se expone en Santa María del Carmine, en Florencia. Virgen con el Niño y Ángeles. Esta obra fue realizada décadas después de las dos anteriores, cuando el movimiento del Quattrocento en Italia iba pillando forma. Fue realizada por Fra Filippo Lippi, un pintor nacido en el 1406 y que vivió poco más de 62 años. Esta obra destaca por la humanización del tema sagrado, el gran naturalismo y el juego de luces y profundidad. El niño Jesús aparece juguetón en el cuadro y María se la capta con un elevado grado de realismo, vestida como una mujer de la ciudad de Florencia, e incluso se observa cierto aire melancólico en su rostro. Un cuadro muy bien elaborado, sin duda. Nacimiento de la Virgen. Esta obra importante fue pintada por el genio Domenico Ghirlandaio entre el 1486 y 1490. Durante sus 45 años de vida, Ghirlandaio, pintor del Quattrocento, hizo innumerables encargos. Sus cuadros son más solemnes y elegantes en general comparado con otros pintores. Este cuadro fue una pintura al fresco que destacó por su realismo burgués, su perspectiva geométrica y la inclusión de retratos contemporáneos de la sociedad florentina. La decoración y ornamentos del cuadro son exquisitos y el resultado es espectacular. Actualmente se expone en la iglesia de Santa María Novella en Florencia. El nacimiento de Venus. Este cuadro de Sandro Botticelli es uno de los más conocidos de la historia y dejó un gran legado. Fue pintado alrededor del 1485 y, a diferencia de otros ejemplos, no usa una profundidad real ni sombras marcadas, sino que parece un relieve plano o una escenografía de teatro. Mide 2,78 metros de ancho por 1,7 metros de alto y en él se representa a Venus, la diosa de la fertilidad y el erotismo en la mitología grecorromana. Además de ella tenemos a varios dioses que interactúan entre sí, como Céfiro y Cloris, junto a una ninfa con un manto de flores que espera cubrirle el cuerpo. Su ubicación actual es la Galería Uffizi de Florencia. Bautismo de Cristo. En el sexto escaño del vídeo tenemos un cuadro atribuido al artista Andrea del Verrocchio, principalmente. En realidad tiene un autor más, aparte de Verrocchio, dado que Leonardo da Vinci pintó el ángel de la izquierda y parte del fondo del paisaje, dándole un tacto más suave y delicado. Es un cuadro en el que aparece Cristo bien joven junto a Juan Bautista, algo mayor, y está repleto de simbolismo religioso como la paloma del Espíritu Santo bien arriba. Además, los personajes tienen un aspecto realista y poco estilizado, a diferencia de otras obras del género. Esta obra también se ubica en la Galería Uffizi de Florencia, como la anterior. Bendición de la Virgen con el Niño.
Aquí tenemos un cuadro del 1510 pintado por Giovanni Bellini, nacido en Venecia en el 1430. Vemos con detalle cómo la Virgen está sentada en un trono, sosteniendo al niño Jesús de manera monumental y suave al mismo tiempo. También vemos cómo el paisaje es rural, detallado con luces y colores que acaparan parte del protagonismo. Lo más fascinante de este cuadro fue que su autor Bellini lo hizo con 80 años, ya siendo un anciano. Otro aspecto importante es que se hicieron varias versiones de este cuadro. La que acabamos de comentar se expone en Milán, mientras que esta pintura al óleo del 1509 se halla en Detroit y esta otra del año 1505 se expone en Londres, capital del Reino Unido. La Última Cena. Este es otro cuadro importante e influyente del Renacimiento, pintado por el artista prolífico y polifacético Leonardo da Vinci. Su proporción es colosal, de 4,6 metros de alto por 8,8 metros de ancho. En esta obra se muestra el instante exacto en que Jesús dice que uno de los apóstoles le iba a traicionar, lo cual tiene todo el sentido viendo la reacción de sorpresa, enojo y confusión de algunos de ellos. También se observa una clara simetría. Cristo está en medio de la mesa y las líneas del fondo de la sala apuntan hacia su cabeza. Un cuadro increíble y muy bien elaborado, sin lugar a dudas. El Diluvio Universal. Aquí tenemos otra obra importante del Renacimiento que es uno de los 9 frescos del Génesis de la Capilla Sixtina que fueron pintados por Miguel Ángel hace poco más de 5 siglos. Sus rasgos principales son un gran dramatismo, el sufrimiento humano entre la tragedia y la división de la escena en varios grupos que buscan refugio. También se aprecia el Arca de Noé navegando bien lejos, lo cual no es casualidad, dado que el autor Miguel Ángel quería dar más protagonismo al dolor ante la furia del dios bíblico. El pintor Miguel Ángel, en definitiva, dejó un legado importante en la historia del arte. Leda y el cisne. Este es un cuadro sumamente interesante del manierismo, un género parecido al Renacimiento pero con un matiz distinto, cuerpos exagerados y mayor creatividad del pintor. Fue realizado por Allegri Correggio, un pintor nacido en 1489 que vivió hasta el 1534. Lo más curioso de este cuadro es que la diosa Leda, así como el cisne, aparecen 3 veces en diferentes posiciones, por lo que el cuadro presenta 3 momentos diferentes del mito de Zeus y Leda en el mismo paisaje boscoso. Uno de los cuadros más originales de esta lista y te diría de mis favoritos, por lo bien elaborado y sofisticado que es. La Escuela de Atenas. Aquí tenemos otro gran cuadro como el anterior, pintado por un genio del Renacimiento llamado Rafael Sanzio, que tuvo una breve pero fructífera carrera como artista por haber vivido poco más de 35 años y haber hecho unas magníficas pinturas. Este cuadro destaca por su perspectiva geométrica perfecta, por usar personajes reales del Renacimiento como modelos y la representación simbólica de la filosofía clásica. Vemos en el centro a Platón y Aristóteles, y cerca se encuentran filósofos como Heráclito, Euclides, Epicuro y Protógenes, entre otros. Como seguramente ya sepáis, la antigua Grecia fue cuna del pensamiento occidental y esta tremenda obra hace justicia a ello. Actualmente se halla en el Museo del Vaticano, en Roma. La Transfiguración. Este cuadro, hecho entre los años 1516 al 1520 por Rafael, destaca por su doble estructura narrativa y el uso sensacional de la luz. Además, está a medio camino del manierismo. En la escena superior vemos cómo Cristo se transfigura en gloria divina, de ahí esa luz tan blanca que lo rodea y que sobresale. Y además, está acompañado por los profetas Moisés y Elías. En la parte inferior vemos a los apóstoles tratando de curar un niño poseído por algún demonio. El dualismo entre lo divino y lo terrenal queda muy bien retratado en esta pintura. Baco y Ariadna. Este es otro cuadro importante del Renacimiento, pintado por el célebre artista Tiziano, un pintor de la escuela veneciana que vivió hasta casi los 90. Esta obra fue pintada entre 1520 y 1523 y destaca por su vivo uso del color, su dinamismo y por capturar el momento exacto del flechazo mitológico entre el dios y la princesa abandonada. Se observa con detalle cómo Baco salta desde su carro tirado por guepardos hacia Ariadna, creando una línea diagonal que divide la escena en 2 partes. El cuadro mide 1,75 metros de ancho por 1,91 de alto y actualmente se expone en la National Gallery de Londres, en el Reino Unido. Venus y Adonis. Aquí tenemos un cuadro importante, como el anterior, titulado Venus y Adonis.
realizado alrededor del 1580 por Paolo Veronese, quien vivió del 1528 al 1588. En esta obra se ilustra un pasaje de la metamorfosis del poeta romano Ovidio. Se puede apreciar cómo Venus está afligida y deprimida por el cazador Adonis, presintiendo su muerte por un jabalí. Además, Cupido sujeta a un perro de caza para evitar que despierte a Adonis. El paisaje tiene lugar dentro de un bosque y la estructura de los personajes sigue fielmente una diagonal. Esta obra se expone actualmente en el Museo del Prado. La Fuente de la Gracia. Como comenté en la intro, a partir de este punto veremos otras pinturas del Renacimiento fuera de Italia. Empezamos con esta obra de estilo flamenco por Jan van Eyck, expuesta en el Museo del Prado, donde vemos 3 planos. El superior, dedicado a Dios Padre acompañado por la Virgen María a su derecha y San Juan Bautista a su izquierda. Vemos el Cordero místico que representa a Cristo junto a varios ángeles en el segundo plano, y más abajo vemos a reyes, algunos papas y personas desconcertadas que simbolizan el triunfo de la fe cristiana. Como dato curioso, esta obra se descubrió en el siglo XIX y fue restaurada en 2018, hace poquito. Podría decirse que era como un tesoro escondido. El descendimiento de la cruz. Este es otro cuadro de gran importancia histórica pintado por el artista de Flandes Roger van der Weyden en el 1435. Lo primero que sorprende es cómo los 10 personajes se apiñan en un espacio muy estrecho, como si estuvieran dentro de un pequeño retablo de madera. También vemos nítidamente el sufrimiento de Jesús y la Virgen María desmayada, con posturas muy similares. Otro aspecto muy destacable es el efecto escultórico de las figuras, las cuales están pintadas sobre un fondo de oro. En otras palabras, este cuadro fue una despedida definitiva de la rigidez medieval y lleno de vida humana y emociones de todo tipo. El tríptico Portinari. Esta obra consiste en un tríptico y es una de las más famosas del arte flamenco que se conservan hasta hoy. Su autor, Hugo van der Goes, vivió entre 1440 al 1482. La obra mide más de 5 metros de ancho y 2 de alto, lo cual también es fascinante. En el tríptico central vemos la adoración de los pastores con la Virgen María de azul adorando al niño Jesús, rodeados de ángeles. Además, se aprecia un bodegón en la parte de debajo, lo cual otorga más complejidad a la escena. En el panel izquierdo vemos al comitente Tommaso Portinari y sus hijos junto a algunos santos, y en el panel derecho está la esposa de Portinari junto a su hija y sus respectivas santas patronas. Este retablo gozó de mucha popularidad en la Italia de aquella época. El Jardín de las Delicias. Aquí tenemos otra obra monumental pintada por el Bosco, que también consiste en un tríptico. Este cuadro, por su naturaleza y originalidad, se ganó un hueco indiscutible en la historia del arte. Destacan su simbolismo complejo, usando frutas, animales y objetos extraños como símbolos del pecado, el tiempo efímero y la locura humana. En el panel izquierdo vemos la creación de Adán y Eva por Dios. En el panel central vemos los vicios y placeres desenfrenados de multitud de personas, y en el panel derecho se muestra un infierno oscuro y frío, lleno de monstruos y castigos para los pecadores. En definitiva, un cuadro extrañamente increíble que a casi nadie dejó indiferente. Actualmente se expone en el Museo del Prado en Madrid, como otros cuadros que ya vimos. La Venida del Espíritu Santo. Tras haber visto algunos ejemplos complejos y experimentales, concluiré el vídeo con 4 cuadros más de carácter un poco más sencillo. El primero es este, producido por Juan de Flandes entre 1514 y 1519. El primer rasgo a destacar es cómo la Virgen María se sitúa en el centro, rodeada por los apóstoles, que fácilmente son entre 12 y 18, y a algunos solo se les ve el rostro. La paloma del Espíritu Santo arriba de todo transmite autoridad. Además, su estilo es una mezcla de la tradición flamenca con la perspectiva y sobriedad del Renacimiento. Una obra muy bien elaborada y súper refinada. El Juicio Final. Esta pintura, hecha por Juan de Borgoña entre el año 1509 y 1511, es una de las más contundentes y sorprendentes del listado. Cristo juez preside la escena en la zona superior, rodeado por la corte celestial, separando de manera clara a los elegidos y a los condenados por la gracia divina. En esta obra monumental destacan la enorme precisión del dibujo, así como la luminosidad del fondo y los personajes bíblicos. Actualmente se expone en la sala capitular de la Catedral de Toledo. Retablo de la generación temporal de Cristo.
Este cuadro, conocido popularmente como La Gamba, fue producido por el pintor nacido en Badajoz, Luis de Vargas. Lo más sorprendente es que se sabe poco de la vida de este pintor, y lo poco que se sabe es gracias a Francisco Pacheco. Luis de Vargas nació en 1506, falleció en el 1568 y tuvo una estancia muy larga en Roma con visitas esporádicas a Sevilla. La obra que ocupa este penúltimo escaño, si bien es del Renacimiento, muestra indicios del barroco que estaría por llegar a Europa 4 décadas más tarde. De todos modos, al ver esta obra se nota la enorme destreza y habilidad que tenía este pintor. La expulsión de los mercaderes. Finalmente os comparto un cuadro de El Greco, un pintor importante nacido en Grecia que pasó gran parte de su vida en la Italia de aquella época y luego en España. Este cuadro destaca por su fuerte estilo manierista, el uso de una perspectiva diagonal muy marcada y una paleta de colores vivos y contrastados. Si miramos diferentes cuadros de este autor, veremos que su estilo es menos estilizado, menos soberbio y más brusco, dado que los cuerpos se muestran en posturas forzadas, dinámicas y con gestos muy expresivos. Actualmente este cuadro se expone en la National Gallery de Londres y la National Gallery de Washington DC, además de encontrarse en la iglesia de San Ginés, en Madrid. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo, muchísimas gracias por verlo. Ha sido un vídeo que me ha dado mucho trabajo hacer, como otros vídeos similares que hice, como el de cuadros del siglo XIX o del siglo XX, pero desde hace un tiempo quería centrarme en periodos artísticos concretos y he decidido hacer un vídeo recopilatorio de 20-22 cuadros sobre el Renacimiento, y para ello me compré este libro que vendían de segunda mano en Wallapop, que es una aplicación móvil española que te permite comprar productos tipo eBay de segunda mano y tal. Y lo cierto es que aprendí mucho leyendo este libro, lo leí rápido porque la explicación es bastante larga, pero de aquí pude sacar muchos cuadros y muchos autores del Renacimiento que desconocía. Y lo cierto es que una cosa que me sorprendió tras haber hecho este vídeo es que, a diferencia de otros que publiqué, es sobre todo el hecho de que al hablar sobre el Renacimiento muchos cuadros tenían que ver con la religión, con Dios, con el Nuevo Testamento, con el cristianismo. Y eso era algo que a mí me sorprendió bastante porque no olvidemos que veníamos de casi un milenio de mucha obsesión con Dios, con las catedrales medievales, la Edad Media y todo eso. Y fue algo que me sorprendió, pero sin embargo fue precisamente durante esta etapa del Renacimiento que poco a poco los artistas ganaron más expresividad y de ahí salieron muchas obras de arte preciosas. Realmente mínimo unas 50-60, podría haber hecho un vídeo de 50-60 obras, pero realmente da un currazo considerable y tienes que estar 10 días, 11 picando a pala, así que quise hacer un vídeo corto. Bueno, lo dicho, muchísimas gracias por ver el vídeo, lo valoro de todo corazón. Suscríbete para ver más vídeos de historia del arte que vaya compartiendo en las próximas semanas y que tengas un día fantástico. Venga, chao.